Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro cafecito de conciencia de cada martes. Los saludo con muchísimo gusto, Mike Arián desde la Ciudad de México, saludándolos con un chorro de gusto, muy feliz en este martes 16 de febrero. Ya estamos corriendo con la segunda quincena del mes, entonces esto pues ya nos lleva a ver que como que ya se está acelerando el año, ¿no? Como que ya está yendo cada vez un poquito más rapidito, que esto cada vez pues nos va acercando más hacia dónde queremos ir, qué objetivos queremos hacer, cómo queremos desarrollarnos en el transcurso del año. Y pues bueno, esta iniciativa, todo esto que te quiero compartir en el día de hoy, el tema del día de hoy sobre todo, tiene un matiz muy interesante, tiene un matiz que requiere muchísimo respeto. Va a requerir mucho respeto, pero sobre todo que lo podamos ver con la... Ahí está. Sobre todo que lo podamos ver con la mirada de conciencia con la que hemos trabajado a lo largo pues de todo este tiempo que hemos compartido cafecitos. Yo sé que el tema del día de hoy puede ser un tanto polémico, pero te voy a pedir que por favor abras mucho tu percepción, permitas que esta nueva información que también los guías nos están mandando, para que podamos desarrollar también mayor conciencia y mayor empatía por todos los seres. El día de hoy, fíjense que... no el día de hoy, el fin de semana pasado tuve una sesión justamente con una personita, un chico. Les digo, a mí me encanta mucho trabajar con gente joven, porque llegamos mucho más rápido al asunto de los conflictos, nos damos cuenta como con mayor prontitud cuáles son esos asuntos que no se han terminado de ver, como que se trabaja muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede con esta personita que vamos a llamarle Juan? Porque es como su seudónimo, ¿no? Para proteger su nombre. Resulta que Juan me platica, me dice, oye Mike, quiero hacer una constelación, quiero trabajar en una constelación que siento un gran agobio de parte de mi mamá. Y cuando me di cuenta que, bueno, podía trabajarlo a través de la constelación, hice mi tarea, fíjense qué padre, hice mi tarea e investigué en mi árbol familiar que mi bisabuela se llama igual que mi mamá y mi abuelo se llama igual que yo. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre ficticio de Rita a su mamá, que resulta que su mamá es doble de su bisabuela y él es doble de su abuelo, ¿no? Por la repetición de los nombres. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras empezamos a desentramar la información del árbol familiar, empezamos a desgranar la información del árbol, nos arroja un recurso de respuesta del árbol en base a su forma de ser. Yo le pregunto a este chico, oye, ¿piensas tener hijos? No, oye, ¿piensas, cómo andas en aspectos de pareja? Así, asado. Y le digo, te voy a soltar una pregunta un poquito más directa, con el afán de construir el tema. Y me dice, sí. Le digo, ¿eres homosexual? Y me dice, sí, Mike, sí lo soy. Le digo, ok, te estoy preguntando esto no porque sea un tema de sanación, sino porque te va a hacer mucho sentido cuando entiendas por qué estamos en resonancia con ese doble que es tu abuelo. Que es tu abuelo. El caso es que encontramos en la historia que hay un bebé perdido, hay un niño perdido por ahí que fallece en un accidente, en un descuido a los 8 años, hermano del abuelo. Ok, para que me vaya siguiendo la historia. Este hermano del abuelo obviamente no se sabe por la historia, porque ya estamos hablando de bisabuelos, que se encuentra si antes o después de la presencia de su abuelo, que hipotéticamente hemos llamado Juan. Yo le dije, ¿sabes qué? Te puedo casi asegurar que este pequeñito, que este niño que falleció en descuido, fue previo a tu abuelo. Aunque no tengas la información, pero te puedo casi asegurar que es previo. Y me dice, ¿por qué, Mike? Porque normalmente un programa de reparación del árbol familiar, en este caso no tener hijos o los hijos se mueren, entra cuando existe un fallecimiento previo, cuando hay un duelo bloqueado, cuando hay un duelo encandado, un duelo que no se ha mirado. ¿Y qué es lo que sucede con los descendientes? Como les platicaba la sesión pasada, el café de conciencia pasado, el tema de ocupar los lugares en el árbol familiar. ¿Qué sucede? Que muchas veces la descendencia va a tener cierta predisposición a reparar aquellos dramas del árbol. Y en este caso la homosexualidad corresponde a una de esas respuestas. ¿Por qué? Porque si en un árbol familiar los hijos se mueren, va a haber una rama del árbol que no va a querer tener hijos. ¿Por qué? Porque hay un programa implantado.
Y entonces como que en ese momento a mi paciente se le abrió así como que wow, ¿no? O sea, como que entendió muchas cosas, ¿no? ¿Qué es a lo que voy con esto? El tema del día de hoy, como te decía, puede ser polémico, puede ser un poquito difícil de abordar. Sin embargo, lo voy a hacer desde todo el respeto y por supuesto tomando en cuenta un poquito esto que te estoy compartiendo, que finalmente vamos a entender, vamos a analizar el porqué de las orientaciones distintas a la heterosexual desde el punto de vista sistémico familiar, para que entiendas que no es pecado, para que sepas o comprendas a algún familiar que lo vive, o sepas de qué manera también tu árbol familiar, como en toda su infinidad de programas y su infinita sabiduría, va a ayudar a seguir reparando en función de las programaciones que tenga el árbol. ¿Ok? Por eso es que en esta ocasión elegí este tipo de temas. Para ello voy a comenzar con la frase del día de hoy, nuestra frase poderosa que dice así: la diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y de armonía, como lo es en la música las diferentes notas que se funden logrando una bella armonía. O un acorde perfecto, dice la frase. Esta frase es de Abdul Baham. Y como te comentaba, ¿no? Ciertamente hablar de homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad en un contexto, digamos, como más terapéutico, más espiritual, puede convertirse un tanto difícil por el aspecto religioso que puede estar a veces comandando ciertas de nuestras creencias. Si bien el tema de diversidad sexual, como lo hemos visto últimamente, ya se habla muchísimo y está en todos lados y cada vez más presente y cada vez más esta inclusión en el cine, en la televisión, en las series, en las películas, en realidad estamos hablando de un factor o de una característica humana que ha existido desde siempre, amigos. ¿Qué sucede? Que nosotros, al estar ahora en estos momentos donde estamos accediendo ya a información de quinta dimensión, muchos de los secretos que se habían guardado a nivel de familia ya no se guardan. Mucha de la información que antes se mantenía oculta ya no se guarda oculta. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están ayudando a entender qué es lo que sucedió con los ancestros y a reparar los programas de los ancestros. Por eso es que la finalidad de compartirte este tema no es desde el aspecto de que se tenga que curar o no, porque de hecho en realidad ninguna orientación sexual se cura, porque no es una enfermedad, sino que son respuestas a las programaciones del árbol familiar, y esto nos ayuda mucho también a entender desde qué base estamos partiendo, desde qué árbol venimos. Para ello te quiero compartir algunas bases, algunas bases un poquito más genéticas, que tienen que ver con genética, con hormonas inclusive, pero antes te quiero saludar, quiero irte saludando. ¿Cómo estás, Mago? Muy buenas noches. Lupis Fuego, Mar Alonso, Vicky, ¿cómo te encuentras? Virginia Martínez, Marie Prubost, un abrazote. Mari, Nora, Adrianita, ¿cómo estás? Querido Dani Falconi, un abrazo. Paco, con un licuadito de fresas, qué rico, Vero, muchas gracias por acompañarnos. Ivette, un abrazote. Vini Cardona, Alan Chagoyán, Cruz, Telma, Sandy, Lidia, oigan, somos un montón. Jimena, ¿cómo estás? Verónica Mendoza, Lulis García, muchas gracias por estar aquí. Manuel, ok, aquí se están haciendo presentes. César Suárez, muy buenas noches. Barenca, saludos hasta San Luis. ¿Cómo te encuentras, Bren? Un abrazote para ti. Amigos y amigas, recuerden, este es el momento en el que hay que regalar mucho amor. Regálame corazoncitos, regálame likes, comparte este video si consideras que te puede ser de utilidad, que pueda ayudar a diferentes personas que a lo mejor desconozcan del tema o que necesiten un poquito más de luz. Si me estás viendo desde YouTube, ya sabes, regálame un like, regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones en la campanita para que te avise cuando esté subiendo material nuevo, ¿ok? Nancy Betanzos, checa tu Wi-Fi, corazón, porque aquí sí tengo tengo buen Wi-Fi para que no se nos corte la transmisión. Si no, no te preocupes, mi querida Nancy, se queda grabado para YouTube, el lunes sale. Un licuadito de fresa. Oigan, ya que nos dejen salir de este tema de pandemia, no sean gachos, invítenme un licuadito o algo de lo que se toman, porque yo nomás me platican que, bueno, cuando ya hagamos nuevamente los talleres presenciales, me dicen, Mike, voy a tomar los talleres allá en México. Le digo, ok, va, aquí te espero. Pero tráiganme de lo que beben, oigan, luego me dicen que el tecito, chocolatito, café, licuadito de fresa
Se me antojó ahorita. Bueno, pues vamos a abordar este tema, amigos. Fíjense que, como les comentaba a todos los que llegaron, este tema, hablar de homosexualidad, de bisexualidad, transexualidad, asexualidad dentro de los contextos familiares puede, insisto, ser muy delicado, porque esto puede chocar un poquito con tema de creencias más arraigadas por el aspecto religioso o tradicional. De ninguna manera, y lo quiero aclarar, amigos, quiero abordar el tema de una manera falta de respeto. Obviamente lo estoy haciendo con todo el respeto, con toda la investigación que sustenta el trabajo que hago, y sobre todo para que entendamos con una mente mucho más abierta y mucho más consciente que este tipo de temas existen. Se hablan poco. Fíjense muy bien realmente cuántos consteladores sí, hay consteladores, pero cuántos angeloterapeutas hablan de homosexualidad. ¿Cuántas personas hablan de esto como a veces un problema que sucede en el árbol familiar, en el tema de la aceptación, en el tema del acobijo, y sobre todo y más porque es un síntoma muy grave que se vive en los árboles familiares, el tema de la exclusión? Recordarás que hace 8 días que tuvimos nuestro café de conciencia vimos un poco los órdenes del amor, los desórdenes que hacen que nuestro sistema familiar tengan conflictos o problemas. Pues uno de esos grandes desórdenes es justamente la exclusión, el excluir, el sacar a algún miembro de la familia por tener una condición de vida completamente distinta, que puede ser a lo mejor soltería, una enfermedad, porque se excluye del sitio o del, digamos, el espacio familiar y se va a vivir otro lado, porque tiene o profesa una orientación sexual distinta, o porque no decide tener hijos, o porque simplemente rompe con el molde del clan. Es sabido, amigos, que lo que se excluye, al final se incluye. Todo aquello que no ha sido visto, no ha sido mirado en el árbol, eventualmente algún miembro de la familia lo va a sacar a la luz. Y esto puede darnos un poquito de indicio, un poquito de indicativo acerca de los secretos del árbol familiar. Justo lo que les había platicado en otros cafés de conciencia, los secretos del árbol, las profesiones de reparación, los nombres, la repetición de los nombres. En este caso, el tema de la orientación sexual también responde como un mismo programa, como un mecanismo del árbol familiar que va a llevarlo a su supervivencia o lo va a mantener en la vida. ¿Ok? Si nosotros entendemos esto, ahorita te voy a dar las bases, te va a quedar muy claro por qué no es una enfermedad, por qué no tiene que ser motivo de juicio o de señalamiento, y sobre todo que la persona no se define por su orientación sexual. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, amigos, para tratar de abarcar todo el aspecto del abanico de diversidad sexual, le voy a llamar orientaciones diversas, ¿ok? Para no encasillarme solamente que si el varón, que si la mujer, que si el hombre bi, que si ¿ok? Para que se me entienda un poquito más en este abanico. Y además, quiero anticiparte algo. Muchos de los estudios que se han hecho tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, biológico y genético, la gran mayoría de veces se han hecho a través de hombres, a través de varones homosexuales. O sea, casi no hay como investigación en mujeres. Pero, o sea, sí las hay, pero es un poquito más complejo. Entonces, quiero compartirte un poquito acerca de esta investigación para que entendamos desde dónde viene. Y aquí es donde ya entra mucho de las ramas nuevas de la ciencia. Entra la epigenética conductual, entran los estudios hormonales, y es donde nos vamos a dar cuenta que al menos desde una base genética o hormonal se ha comprobado, se sigue investigando inclusive, se ha comprobado que la predisposición de ser o no una orientación diversa proviene de la madre. Fíjate, proviene de la madre. ¿Por qué? Porque la madre vive distintos bombardeos hormonales durante el embarazo. Esto nosotros, los que trabajamos transgeneracional, le llamamos el proyecto sentido o el proyecto sentido gestacional, que son todas las programaciones que mamá nos ha otorgado al momento del embarazo. Si en ese momento mamá tiene un gran bombardeo hormonal o diferentes volúmenes de desarrollo hormonal en el momento en que está embarazada, sí puede o no condicionar la conducta en su momento, o la orientación, mejor dicho, que va a tener el bebé. Entonces, si entendemos que esto tiene que ver, por un lado, un poco base genética, donde se habla de que todos cuando somos pequeñitos de origen somos bisexuales. Fíjate qué interesante es esto. De origen somos bisexuales. La condición hormonal del embarazo de mamá nos va a llevar hacia un lado o hacia el otro. E inclusive se habla de que solamente un 40% va a tener que ver con el moldeo de creencias, de estructuras, de educación que se tenga cuando el bebé ya nació.
O sea que realmente no tiene que ver, o muy poco tiene que ver, si vivió con las tías, si fue violado o violada de niño, si está expuesto a lo mejor en la mirada, a lo mejor con comunidad diversa. Es decir, tiene que ver casi un 40%, el 60-70% está más orientado hacia la parte genética y la parte hormonal. Y esto viene del lado de mamá, ¿ok? Si entendemos esto, comprendemos un poquito esta parte del porqué de las orientaciones diversas, también vamos a corregir un poco o ayudarnos a corregir un poco el lenguaje, amigos, porque muchas veces yo me he dado cuenta, especialmente en papás que he tenido en sesión, que he tenido en terapia, que descubren o se dan cuenta que sus hijos o hijas pueden profesar una orientación distinta, me dicen, Mike, y afortunadamente me dicen, Mike, yo quiero apoyar a mi hija en su preferencia. Yo no tengo problema, yo la apoyo, pero quiero entender cómo funciona el tema de su preferencia. Entonces yo les digo, a ver, de entrada lo primero que tenemos que hacer es cambiar el lenguaje, porque nadie en su sano juicio va a preferir una orientación donde va a ser señalado, donde va a ser discriminado, discriminada, donde no va a cumplir el canon del estándar tradicional. En su sano juicio nadie lo prefiere. Entonces no es una preferencia, es una orientación, y la orientación es simplemente un rasgo de personalidad, como el color de la piel, como el color de los ojos, como el color del cabello, o inclusive como el comportamiento de los padres. Recordarás que yo te he platicado también en algunas otras veces y en el curso del árbol familiar que doy, justamente que mucho se habla del ADN basura, que la epigenética conductual es lo que se ha encargado de estudiar. Todas estas cadenas, todos estos alelitos, ¿no?, de los cromosomas, donde se encuentra la información basura, y fíjate cómo lo estoy diciendo entre comillas basura, se encuentran todas las impresiones y las herencias emocionales de la familia. Y es donde se encuentran también las condicionantes hormonales que la mamá está viviendo. Por eso pueden suceder distintas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que la madre, y esto lo investigué también hace poco, la madre tenga muchos hijos varones. Y como por el cuarto o quinto pueda tener, o ella misma genere una respuesta autoinmune a la testosterona que tuvo que generarse a nivel celular. Y entonces al generar esa respuesta autoinmune, la mamá condiciona a que el niño o la niña, el feto, tenga una orientación sexual distinta, porque se programa a través del genotipo. Hoy te voy a soltar conceptos muy distintos que a lo mejor no has escuchado antes, pero espero podértelos explicar de la manera más adecuada. O puede ser el caso contrario, que la matriz de la mamá, al tener tantos hijos varones o tantas hijas mujeres, llegue a un punto de hipermasculinización del cerebro del feto. Con esto logrando de que desde el cerebro, desde el nivel genético, ese fetito prefiera relacionarse con personas de su mismo género. Entonces fíjate si ha sido un tema condenado, ha sido un tema muy mal visto, pero que sí tiene un sustento genético, sí tiene un sustento hormonal, y yo me atrevería a decir biológico. Aunque todavía nos falta ciertamente muchas condicionantes, porque también parte de la investigación científica nos ha llevado a entender que hay distintos tipos de homosexualidades, orientaciones diversas, ¿ok? Recuerden que estoy tratando de englobar a todos, pero vamos, mucha de la información que se tiene solamente se ha conseguido por estudios en varones homosexuales, no necesariamente en mujeres homosexuales, ¿ok? Pero estoy tratando como de abarcar todo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en la parte genética el genotipo, que es toda la información genética que tiene tu organismo a través del ADN, que son los códigos que van marcando las peculiaridades que vas a tener como individuo. Y por otro lado tienes el fenotipo, con F, fenotipo, que es la expresión física de los códigos del genotipo, es decir, las características observables, que si el pelo es negro, que si los ojos son cafés oscuros, la cara alargada, si va a ser velludo o no velludo, ¿no? Pero ¿qué sucede, amigos? También algo que se ha descubierto, que no necesariamente el fenotipo es, digamos, equivalente, por así decirlo, al fenotipo. Un genotipo puede dar muchos fenotipos. Y muchas veces el genotipo no está correlacionado directamente con el fenotipo o la característica observable de la orientación diversa, hacia donde se dirija la persona. Esto, por ejemplo, es muy notorio en el caso de la comunidad transexuales, transgénero, cuyo cerebro responde como si fuera de un sexo, pero su cuerpo responde del otro. Entonces, esa expresión, amigos, de me siento atrapada en el cuerpo de un hombre o
me siento atrapado en el cuerpo de una mujer es real, porque su cerebro está respondiendo de diferente forma de cómo está hecho su organismo. Por este tema genético, el fenotipo, el genotipo y el fenotipo. Fíjense si es interesante todo esto, ¿ok? Miren, por ello, insisto, tenemos cierta predisposición genética, lo que les decía, por toda esta mezcolanza literal. Imagínense que mamá es un bombardeo de hormonas y dependiendo mucho de lo que ella viva, insisto, porque mucha de la percepción que se tiene del momento genera una nueva emoción, una nueva energía y por consiguiente genera respuestas, neuropéptidos, hormonas distintas. Ay, le pegué. Hormonas distintas que la misma madre va a ir segregando. Por eso es que es tan importante entender cómo fue el embarazo de mamá, cómo vivió mamá el momento en que yo estaba en su pancita. Porque eso nos va a determinar muchísimo de por qué somos como somos, qué energías traemos nosotros. Y entonces imagínate en este bombardeo, en este literal caldero de hormonas que tiene mamá, puede haber infinidad de expresiones de cómo puede ser entonces la orientación psicoafectiva y erótica de la persona. ¿Ok? Entonces, si lo entendemos desde ese lado, vas a darte cuenta que se van a caer muchos mitos, que no es una preferencia, es una orientación. Preferencia es como cuando tú eliges conscientemente algo, una orientación es algo que traes, y no solamente es sexual, es romántica, es afectiva y es emocional hacia la persona de un género, de una orientación distinta a la heterosexual, que es la normativizada o la de la gran mayoría, ¿ok? ¿Qué deducimos de esto, amigos? Que la orientación diversa, entiéndase homosexualidad, asexualidad, bisexualidad, lesbianismo, tiene que ver muy probablemente por lo que da mamá, a través de su carga hormonal y a través del fenotipo que ella genere por las condiciones del ambiente y donde se desenvuelva mamá. Por eso es que te digo, 60% es una base biológica y apenas un 40, inclusive un 30% tiene que ver con condiciones sociales y psicológicas. Entonces eso no es. 2. Tenemos que entender también cuando alguien en nuestra familia resulta que crece y se da cuenta que le gustan los niños, o es niña y le gustan las niñas, o no le gustan, o le gustan los dos, que también tiene una base espiritual. Y aquí es donde entra todo este estudio. Justamente en el ADN basura, en esta parte donde se descarta que hay información, también hay información pero a un nivel mucho más abstracto, que tiene que ver especialmente con la información de las vidas pasadas, amigos. Las vidas pasadas sabemos que corresponden a programaciones que están todavía más atrás del transgeneracional y que vienen acompañadas con todo aquello que el alma necesita venir a expresar. Recordemos que el cuerpo físico, es el vehículo de expresión del alma. Y si el vehículo es una expresión del alma, entonces el alma va a venir en el cuerpo que requiera para su siguiente evolución, para el desarrollo de la misma. Esto sí lo he visto en casos en terapia, al menos desde lo que yo veo. Ejemplo, un alma que ha desarrollado fuertemente características o vidas de hombre heterosexual y se ancla en los dramas y las experiencias de ese hombre heterosexual de una vida pasada, es probable que entonces, si en una siguiente vida, por evolución requiera reencarnar o nacer en el cuerpo de una mujer, muy probablemente lo haga en el cuerpo de una mujer lesbiana, con la orientación sexual que tenía con respecto a la vida pasada. Otro ejemplo, en el caso de dos almas antiguas que han tenido experiencias o que han vivido experiencias de tragedia en pareja y que para su evolución requieran encontrarse, no va a ser condicionante, o más bien no va a ser obstáculo, el cuerpo que manejen. La orientación los va a llevar a reencontrarse, independientemente del cuerpo que ocupen, si es biológico, si es hombre, biológico, o si es una mujer biológica, ¿no? Ok, dices que es bueno saber cómo fue el embarazo de nuestra mamá, pero ¿qué pasa cuando son adoptados? Qué buena pregunta y te agradezco mucho eso, Carla. Me voy a salir un poquito del tema del día de hoy. Cuando son adoptados, necesitamos indagar en la historia de la familia que nos adopta. Por resonancia, que es la parte cuántica de todo este asunto, por entrelazamiento cuántico, no es casualidad que el niño o la niña adoptada llegue a una familia con las características que lo pueda recibir. Esto también lo he visto yo en casos. De hecho, tuve un alumno que todos sus hermanitos y él son adoptados. Sus papás no pudieron tener familia, entonces llegaron a un núcleo familiar. Él es el único que no tiene información de la familia biológica. Pero ¿qué es lo que se hace? Se busca en la información de su árbol adoptivo.
No sé, si tienes posibilidad como de llegar al árbol biológico, va a ser muy bueno, pero te vas a dar cuenta que por resonancia hay información que acá ayuda a completar al de acá. Es un poquito el principio también de los árboles espejo que les platico mucho en el curso del árbol familiar que voy a dar el domingo. En los árboles espejo, por ejemplo, cuando yo sé que a mí me falta información de mi árbol familiar, y si en ese momento tengo pareja, estoy casado, o tengo novia, tengo novio, lo que sea, puedo indagar en la familia de la pareja. Porque por resonancia los árboles siempre se van a complementar, siempre van a tener un factor que hagan unirse para que se vayan reparando los programas. Entonces, el que sean adoptados no es problema. No es ningún problema, ¿ok? Ok, puede ser eso cierto de que sean abusados. Mira, sí los hay, o sea, sí los hay, pero no es lo principal. Yo te podría decir, al menos por experiencia de lo que yo he visto, Alan, es que no necesariamente hombres abusados terminan siendo homosexuales. Sí es cierto que en alguna parte puede, de acuerdo a la forma en cómo se vive el abuso, se condicione un poco su psique y se refugien con el género opuesto. En el caso, si es mujer, es violada por un hombre, que a lo mejor se acobije un poco con la mujer, pero no es condicionante. O sea, lo que voy es, hay muchas teorías, hay mucha información, forma de verlo, por lo cual es importante que entendamos también toda la información que nos viene de la familia. Ok, no es condicionante, pero hay casos en donde sí se puede dar. Ahora, volviendo a las bases espirituales, es cierto que ahora que se habla más, insisto, de estos temas de diversidad, diversidad sexual, de este aspecto de abrir los secretos, imagínense, y lo voy a poner con un ejemplo muy fácil, amigos. Hace 30 años, hace 40, 50, quienes ya tengan la edad, si tú requerías estudiar algo, por ejemplo, místico, energético, ¿cuánto costaban los cursos de Reiki antes? Tú te ibas a un curso de Reiki en esos primeros donde aparte era muy mal visto y te costaban arriba de 15,000 pesos, 10,000 pesos mexicanos, y en ese entonces estamos hablando que 10,000 era una fortuna. Si tú realmente querías especializarte en algún tema muy muy particular de medicina, de ciencia, de arte, de tecnología, tenías que irte a las bibliotecas, a la universidad y entender de los catedráticos. Hoy en día mucha de esta información está disponible en las redes, está en la universidad ambulante que es YouTube. Tanto que si quieres investigar, no sé, cómo se inflama un diente y se llena de caries, que si quieres investigar cómo se hace un caldo de pollo, o que si quieres investigar un poco cómo abordar temas difíciles en ciclos de violencia en la familia, ya lo encuentras todo. ¿Por qué? Porque justamente estamos en la era de los no secretos. Entonces, al entrar nosotros a esta resonancia quinta dimensión de los no secretos, mucha de la información que nos baja del árbol familiar empieza a revelarse a través de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes que desde muy pequeños se han dado cuenta o saben o expresan abiertamente su orientación sexual. No es que haya más, amigos, eso es una falacia. No es de que haya más, siempre han existido. Siempre han habido hombres gay, mujeres lesbianas, siempre han existido transexuales, siempre han existido bisexuales o asexuales, o los que le quieras poner a las letritas del LGBT, a los que le quieras poner, siempre han existido. Pero ¿qué sucede? Antes, en la era de los no secretos, a todas estas personas se les obligaba a casarse. Se les obligaba a reproducirse. Entonces obviamente el secreto se replicaba. Y como te comento en el caso del ejemplo que te puse al principio, cuando hice el historial clínico de este chico, de Juan, vamos a ponerle Juan, vi muchas pistas y le pregunté, le dije, oye Juan, pregunta directa, ¿eres gay? Y me dijo, sí soy. Digo, te va a hacer mucho sentido. ¿Por qué? Porque resulta que su programación, donde hay un gran matriarcado, donde solamente las mujeres abundan, él, a través de su orientación, está al servicio de su sistema familiar, buscando incorporar energía masculina en él. En el caso de la mujer lesbiana, busca incorporar energía femenina al clan a través de su orientación. Entonces nos damos cuenta que este tema de la orientación diversa no es aberración, no es un pecado, no es un aspecto que se deba condenar o que se deba curar, no, es una condicionante del sistema familiar que nos ayuda o que va a seguir ayudando a que todo el sistema siga en la vida. Y que puede ser tan distinto o puede ser tan X como el color de los ojos, el color de la piel o el color del cabello, amigos. ¿Ok?
Entonces, muy bien, aquí, ¿qué venimos a reparar? Ahí te va, a esa es a la parte que voy. Muy buena pregunta, Arturo. Y ¿saben qué? Les agradezco mucho que estén preguntando, porque yo sé, conozco, tengo población diversa aquí. La gran mayoría, podría decir que el 80-90% son mujeres quienes me siguen. Mujeres de arriba de 35, que es lo que yo veo. Pero hay un sector de los que siguen a Mike Arian Aprender a Estar Bien, que son población diversa. Y esta información les va a ayudar mucho a entenderse ustedes, entender a sus familias y ayudar a que otras personas lo entiendan, sin juicio, sin malinterpretación y con miras a la inclusión. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí me dicen, ok, yo soy lesbiana y tengo muchos amigos y ninguno hemos sido abusados sexualmente. Es un mito de la gente ya muy grande. Es que tomemos en cuenta que, miren, váyanse a Google, al terminar a YouTube, al terminar esta transmisión, váyanse a Google, a YouTube, a mi canal, y ahí justo donde hay un video de un café de conciencia que se llama Los Secretos Familiares. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué eran secretos. Los temas de abuso, los temas de ruina, de pérdida, de infidelidad, de violación, de minimización del otro género, eran muy comunes. Lamentablemente lo siguen siendo, pero antes se callaban. Ahora ya no. Afortunadamente estamos también llegando a un momento de vida en donde esas cosas ya no se guardan. Y eso es muy bueno, porque eso le está dando voz a las víctimas. ¿Ok? Muy bien, los sigo saludando. Muchas gracias, te veo poco pero ya te amo. Bueno, gracias Bren, gracias, yo también te amo. Gracias por estar aquí. Jimena, gracias. Danae por conectarse. Cristi, Mike, en Clavería hay unos churros muy ricos. Hay que ir cuando se termine. Por favor, yo voy. Créanme que yo voy. Créanme que sí. Ok, puede ser ok lo de faltar. No te preocupes, Alan. Bueno, ya lo leímos. Giancarlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Adriana Beltrán, Estela Iraíz, gracias por estar aquí. Muchas gracias, suegra. Qué gusto saludarla. Gracias por estar todos esta noche. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito. Si entendemos ahorita, amigos, que estamos entrando a la quinta dimensión, a la quinta etapa, al 5G, la lógica del origen, donde toda la información es revelada, es natural y es obvio que estemos entrando en una etapa donde haya mayor visibilización de las orientaciones diversas. A mí me caga, llamarle colectivo, porque colectivo es como segregar, como decir, estos están aquí juntitos y no pertenecen. No, todos pertenecemos, todos formamos parte. Pero bueno, es cierto que las orientaciones diversas se han congregado y se han llamado colectivo LGBT, pero ¿qué es a lo que nos lleva a esto? Entender la inclusión, entender la información que siempre ha estado ahí y que en este caso una orientación diversa nos va a llevar a entender qué es lo que está sucediendo en el árbol, decodificar los secretos familiares y entender aquellas cosas que se quedaron calladas en los ancestros. Entonces, bueno, desde la mirada te voy a dar las bases transgeneracionales. Si todos nosotros, amigos, somos parte de un sistema, por ejemplo, yo formo parte del sistema que he creado con mi pareja, formo parte del sistema familiar con los que conecto con la misma sangre, formo parte de un sistema de terapeutas de quienes nos dedicamos a este rollo, y todos los que estamos aquí somos un sistema porque compartimos temas en común de crecimiento y espiritualidad. Nos damos cuenta que al final todos somos sistemas. Yo pertenezco a un sistema de mexicanos, de hombres mexicanos nacidos en los años 80, ¿no? Pero también de la especie humana. ¿De cuál raza? Mestiza, ¿saben? Todos tenemos sistemas, todos pertenecemos a sistemas relacionales. Y finalmente, en cada sistema, para que cada sistema funcione, que es parte del principio que se trabaja en constelaciones familiares, es que todos son parte, todos se incluyen. Si tú excluyes, eventualmente lo va a gritar el sistema. Imagínate si un día te lastimas la rodilla, que creo que se los platiqué hace 8 días. Si te lastimas tu rodilla y vas caminando, eventualmente la otra va a querer compensar lo que no se está logrando con la rodilla lastimada. Es decir, fíjate cómo otros miembros del sistema, otros miembros del cuerpo, otros órganos van a querer compensar el déficit de aquel que no está funcionando o de aquel que ha sido excluido. En el caso, por ejemplo, de los riñones, nos dicen los médicos que puedes vivir con un riñón, pero ¿qué va a hacer ese riñón? El trabajo de 2.
Va a estar trabajando marchas forzadas. ¿Qué es lo que hace el hígado cuando les es extirpada la vesícula? Trabaja distinto y hay que meterle alimento distinto porque ya no puede procesar lo que procesaba con la vesícula. ¿Qué es esto, amigos? Que cuando tú quitas, excluyes, sacas del sistema a uno o varios miembros, el sistema lo sufre. El sistema lo sufre, amigos. Que es como este ejemplo que te digo de cuando caminas y tienes la rodilla fregada. ¿Qué va a pasar? Del otro lado te va a doler más porque estás trabajando lo doble. Lo mismo sucede en sistemas familiares. Cuando excluimos uno, cuando no le damos el lugar, cuando nos colocamos en otro espacio dentro del sistema familiar, el que lo va a resentir va a cargar el trabajo de dos, el suyo y el de la persona que está excluida. Por eso es que entendamos que la invitación es que entendamos que las orientaciones diversas tienen un sentido y una lógica previa en el árbol familiar. Primordialmente y particularmente en el caso de personas que les gustan hombres o mujeres, bueno, personas del mismo género, pues, a lo que me refiero, ¿qué es lo que requiere el sistema familiar? Meter más de esa energía. El hombre gay va a querer incorporar más energía masculina al clan. La mujer lesbiana necesita meter más energía femenina al clan. ¿Por qué? Por las historias de dolor, por las historias de abuso, por los matriarcados o patriarcados que tenga el sistema familiar. Y aquí es donde te voy a dar unas claves, ¿ok? Para que igual puedas identificar cómo está configurada tu familia y si tienes a lo mejor alguna persona en tu clan que conozcas que sea orientación diversa, también entiendas por qué te está viniendo a ayudar al sistema familiar, por qué viene a aportar información al sistema familiar. Fíjate, Manuel, yo soy abiertamente gay, el tercero de 4 varones y rompí totalmente el molde. Mi abuelo paramédico, mi papá trabajador del IMSS y los 3 hermanos enfermeros y yo bailarín. ¿Qué pasó? Muy probablemente en el caso de tu mami, una hipermasculinización de su vientre. Lo que les decía al principio, después de varios embarazos donde a lo mejor todos son hombres, es muy probable que el cuarto, el quinto, bueno, después de varios, uno de ellos nazca con una orientación distinta. ¿Por qué? Por el bombardeo hormonal que se tiene en el vientre. Es un ejemplo, ¿ok? Ejemplo, ¿cómo se puede reparar o cuál es el sentido, la lógica previa de las orientaciones diversas en el árbol familiar? Fíjense que el caso de este Juan, que les digo es hipotéticamente Juan, cuando descubrimos el árbol, empezamos a montar la constelación, que originalmente el problema no era si es gay o no es gay. El problema es me siento agobiado por mamá. Fíjate cómo un síntoma nos lleva a entender otras cosas. Me dice, Mike, yo quiero trabajar, que a veces me siento muy dependiente de mamá, vivo ya solo, tengo 3 años viviendo solo, mi mamá está muy encima de mí, a veces siento que no me deja hacer, que siento que me ahoga, me siento a veces como que no me permita, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿es sobreprotección? Y me dice, sí. Cuando montamos la constelación y le empiezo a hacer su historial, descubrimos entonces que él es el doble de su abuelo, por su mismo nombre, Juan. Su mamá, Rita, es el doble de es la doble de su bisabuela, y resulta que a la bisabuela se le muere un hijo, por lo cual solamente queda el abuelo Juan y el hijo que muere de chiquito. A esto se le conoce fallecidos o yacientes. El sistema familiar, en un mecanismo automático, inconsciente y por amor ciego, va a querer reparar el árbol, trayendo a ese hermano simbólico, a ese miembro de la familia, a través de la pareja que esté profesando la persona en ese momento. Es como buscar que esa memoria del drama del clan familiar se repare, trayendo a ese difunto para que la energía de ese varón o de esa mujer reemplace al niño fallecido. Esto se le conoce como síndrome del yaciente y no necesariamente se da en aspectos de orientación diversa. Puede ser también a lo mejor este niño que bueno, puede ser heterosexual, pero nunca se relaciona con mujeres o no logra tener vida de pareja o nunca se casa. ¿Por qué? Porque no logra traer la energía de ese niño, del niño fallecido, el niño que no fue llorado. Estamos hablando de un duelo atorado, de un duelo bloqueado, un duelo que no se hizo. Entonces, ¿cuál fue parte del trabajo que hicimos en la constelación? Reconocer el dolor de la bisabuela, traer, porque nosotros somos la información del árbol. Todos nosotros tenemos la información del árbol, aunque no hayamos conocido a nuestros ancestros. Lo que hicimos fue entender la memoria de dolor de la bisabuela, entender la memoria del abuelo que fue sobreprotegido
y darle su lugar al niño excluido que ni siquiera se sabe su nombre. ¿Ok? Desde ese aspecto entonces yo puedo ver y entender por qué mamá es como es conmigo, por qué es tan sobreprotectora, por qué me castiga, por qué a mis 33 años que me decía este paciente me hace lo que hace. Pues claro, ¿por qué? Porque su mamá está resonando con el dolor de la bisabuela y yo entro en reparación con ese abuelo que perdió a su hermano. ¿Ok? Eso se le conoce como yacientes. ¿Ok? Rama muerta, este es otro caso. Cuando un árbol familiar tiene una rama muerta, es aquella donde se corta la descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muertes muy trágicas en el parto, en la historia familiar, porque a lo mejor hay asesinatos o incestos en el árbol familiar. Les digo todos los secretos. De esta manera, a lo mejor enfermedades, trastornos de la mente, el deseo de no tener hijos, la infertilidad o la homosexualidad entrarían al servicio del linaje para evitar que los niños vengan a sufrir, porque la lógica biológica es que para que haya procreación tiene que ser hombre-mujer, tiene que existir el gameto del hombre y de la mujer independientemente de la orientación. Pero si la lógica nos está diciendo, oye, es que tal nació infértil, sabes que aquel son heterosexuales pero no quieren tener familia y resulta que ellos son pareja gay, son ramas muertas, se le conoce como rama muerta, es el término en el cual ya no hay más descendencia. ¿Por qué? Porque es el resonar de todos aquellos que sufrieron antes, los que fallecieron en el árbol, los asesinatos, los incestos del árbol familiar. ¿Ok? A eso se le conoce como rama muerta. ¿Qué otro? Resonar con un doble del árbol familiar, como en este caso que te platicaba del caso hipotético de Juan, que resuena con la historia de su abuelo, que es su doble, porque tienen el mismo nombre. Resulta que, bueno, si esta lógica de la orientación diversa es la no procreación, porque dos hombres no pueden tener un hijo, dos mujeres no pueden tener un hijo, y eso es real, al resonar con el doble del árbol, en este caso la orientación diversa está al servicio para poder darle su lugar o darle el hijo que ese doble no pudo, darle el hijo que a lo mejor ese tío no pudo, o darle esa hija que la tía no pudo tener. ¿Ok? Sirve como una forma de reparación de los dramas del clan. Puede ser también otro condicionante, programaciones específicas. Si por ejemplo en un clan hay varias mujeres donde enviudan jóvenes y los niños y con niños pequeños, el mensaje o la programación puede ser: hay riesgo de muerte si tienes niños, o es peligroso dar a luz. Entonces, si venimos de un árbol familiar donde es peligroso dar a luz o donde tener niños es riesgo de muerte, la orientación diversa entraría al servicio para repetir esas memorias, para evitar el dolor al árbol. Entonces, fíjate cómo una orientación está al servicio. ¿Sale? Y finalmente, por proyecto sentido, aparte del bombardeo de las hormonas de la mamá, si el sexo que desean los papás no corresponde con el logrado, puede también ser un condicionante. Esto es que a lo mejor la mamá desee, así con mucho ahínco, que sea niña y nace niño. ¿Qué sucede? Hormonalmente le estoy mandando información al feto para que se comporte como, aunque su género sea el otro. Esto también influye mucho desde el papá, aunque el papá está afuera, porque por resonancia cuántica entendamos que finalmente ahí están sus células. Cuando hay programaciones específicas de proyecto sentido, es decir, todo lo que mamá, papá decidieron, determinaron, pensaron y creyeron en el embarazo, va a influir de muchas maneras en el desarrollo de este pequeñito. Ejemplo, los nombres mixtos, ¿no? También puede ser un indicativo de estos deseos. Nombres compuestos, por ejemplo, María José o José María, también pueden ser indicativos de acuerdo a la forma como los padres están viviendo su proyecto sentido del bebé. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te ha parecido interesante el tema? ¿Qué mitos se han caído? Cuéntame qué mitos se han caído, qué información empezó a resonar en ti. Si tú profesas una orientación distinta a la heterosexual, ¿te hizo sentido? ¿Te hizo clic? Cuéntame si tú conoces a alguien y ves si te empieza a resonar. La intención, como te decía yo en este cafecito de conciencia, es entender que todo lo que sucede en el árbol familiar siempre va a ser en reparación, en búsqueda, en supervivencia de lo que sucede en el árbol. El tema de una orientación diversa
también está al servicio de ello. Por lo cual, si lo vemos desde la base espiritual, vidas pasadas, base genética hormonal o base transgeneracional, sabemos que no es algo que se deba de condenar, no es algo que se deba de señalar y mucho menos motivo para excluir. Seamos incluyentes, amigos. Muy bien. Quisiera leer sus... Fíjate, siempre he creído que mi mamá quería una niña muy interesante. Me encantó este tema, interesantísimo. Ok, buenísimo, 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 qué bueno. Entiendo el concepto del niño de reemplazo, efectivamente así se llama también. En el caso de también perder gemelos, llega una hermana y nadie más. Puede ser la primera hija, la última, el árbol, el segundo reemplazo. Te agrego, madre e hija comparten segundo nombre. Sí. Sí, hay que analizar, digamos, como un poquito más con pincitas, pero sí también el hijo de reemplazo o síndrome del yaciente puede darse en el caso de embarazos gemelares. Embarazos gemelares en el sentido de que busco yo traer al hermano que me falta, al hijo o a la hija que mamá perdió, y lo hago a través también de un programa de reparación, a través de la orientación. Muy bien, el papá de mi hija quería que fuese varón. ¿Cómo sano ahora? No hay necesidad de sanar eso, a menos de que realmente sea un conflicto. O sea, si realmente es algo que roba tu paz, lo que se tiene que sanar es tu percepción de eso, no a tu niña. Tú lo sanas. Y tomemos en cuenta esto. Los conflictos, enfermedades y situaciones que viven los niños menores de 7 años son 100% responsabilidad de los papás. Si tu niño o niña se come las uñas, si tiene prurito, se enferma de sarampión, quien se checa es la mamá. Porque por resonancia, si mamá se atiende ese aspecto, el niño se sana por proyecto sentido. Ok. No entiendo qué tiene que ver los nombres. Mi hijo y esposo se llaman como el abuelo. Pues son dobles de tu abuelo. Son dobles de tu abuelo. Chécate, en mi canal de YouTube está el video de los nombres. Los nombres en el árbol familiar. Te va a quedar mucho más claro. ¿Qué pasa cuando en el árbol cuando una pareja homoparental adoptan un hijo? Pues igual entra en reparación. Entra en reparación de ambos árboles familiares de la pareja. La pareja homo, entiéndase que vámonos más afuera del contexto de que si necesita mamá, papá, que si el amor. El amor se puede dar independientemente de la orientación. Fin. ¿Qué es lo que está haciendo este niño? Entra en sustitución, está ayudando a reparar a los dos papás. Está ayudando a reparar las historias de dolor que se vivieron en ese árbol. Es como cuando llega un nuevo niño, de manera natural, de manera biológica. Todo niño, deben de saber, es deseado. Por ahí quien luego diga, ay no, pues es que no son niños deseados porque llegaron en otro momento. No es cierto. Todo bebé, todo niño es deseado porque la naturaleza así lo pide. Si el niño logra nacer, logra llegar, es porque así lo decidió la naturaleza, ¿no? Muy bien, vale, mil gracias. El papá de mi hija siempre quiso que fuera hombre y se enojó cuando nos dijeron el sexo de la niña. Después nos divorciamos y nunca se ha ocupado de ella. Claro, pues es que estaba buscando estaba buscando su idea. Su idea. Es un tema excelente que es un tabú todavía, lamentablemente es un tabú. La intención de compartir esto, amigos, vuelvo a lo mismo, es entender que las orientaciones no se sanan. No es algo que se tenga que sanar, pero sí, como programas de ayuda, de supervivencia del árbol familiar, nos ayudarán a entender por qué vivimos lo que vivimos, por qué somos lo que somos. Y en este caso, si tú vives una orientación diversa o tu hijo, tu hija tiene alguna orientación diversa, te está ayudando también a entender la lógica previa de tu árbol y entender qué sucede detrás en tu árbol familiar para que entonces se reparen los dramas, para que entonces se logre la sanación completa del árbol. Díganme si les gustó el tema, amigos. Voy a compartirles la frase para que vayamos cerrando. Cada ancestro de tu árbol es un don que hay dentro de ti para ser usado a tu favor y al de toda la humanidad. Cada ancestro de tu árbol es un don que hay dentro de ti para ser usado a tu favor y al de toda la humanidad. La frase es de Alejandro Jodorowsky. ¿Sale? Ok, mi esposo se llama igual que su papá, son dobles y me gustó, muy interesante. Por ejemplo, cuando me dejé del padre de mis hijos se enfermaron de varicela, ¿tiene algo que ver? Claro. La varicela son brotes en la piel, ¿no? Son brotes en la piel, son como brotecitos. Brotecitos en la piel normalmente es conflicto de separación,
la piel nos separa del resto del mundo. Entonces es un conflicto de separación y que se asocia directamente a la identidad. Tengo entendido, no sé mucho de varicela, pero que es en el rostro, ¿no? Entonces es conflicto de separación también de la identidad. He dejado de ser la mujer de mi esposo, he dejado de ser la esposa, he dejado de ser la madre, he dejado de valer, he dejado de ser persona por el hecho de ser divorciada. Chécalo si por ahí te resuena, porque los conflictos de identidad se manifiestan en el rostro, ¿no? En la piel es el tema de separación, separo de. Si son brotecitos, como en el caso, por ejemplo, del acné, como en el caso de las verrugas, como en el caso de tumores o brotes en la piel, es la necesidad que tiene el cuerpo, la piel, de generar más tejido para lograr contacto. Es decir, como mi piel no es suficiente, genero más para que llegue más contacto. Es la lógica biológica del cuerpo, y eso se hace en descodificación. Cualquier descodificador lo puede abrir para ti, o cualquier angeloterapeuta cuántico, que tenemos también bases de descodificación. Súper, muy interesante. Ok, si les gustó, súper, qué bueno que les gustó el tema, amigos. Qué bueno que les gustó el tema. Ok, y muy bien abordado. Bueno, lo hago con todo el amor y con todo el respeto. Con todo el amor y todo el respeto, amigos. Y si les gustó este tema, les recuerdo que este domingo tenemos el curso del árbol familiar. Hoy vimos tema de orientaciones diversas. Hace 8 días vimos también los nombres del árbol, vimos los aspectos de los sistemas, la exclusión, los desórdenes amorosos. Les he estado dando probaditas de lo que es este maravilloso curso de todo un día que vamos a tener este domingo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mecanismos de reparación del árbol. Vamos a saber encontrar en el árbol familiar cuáles son los dobles del árbol, cuáles son las resonancias familiares, justamente por las profesiones, los nombres, las implicaciones que tenemos por los desórdenes amorosos. Vamos a tener dinámicas muy buenas, muy potentes, basadas en terapia, constelaciones familiares, para sanar relación con mamá, con papá, con los excluidos del árbol, con los dobles con quien esté repitiendo. Vamos a hacer un trabajo de meditación muy intenso, un acto simbólico, para enviar luz a las siguientes generaciones del árbol familiar. Es decir, vamos a trabajar los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, en este maravilloso curso. Entonces, si les interesa, los espero este próximo domingo, www.mikearian.com, que es el curso Sana tu árbol familiar, 7ª edición. Ya es un curso que ha madurado mucho y que tiene un montón de información que te puede ayudar. Ejemplo, ¿sabías que no eres solamente una fecha de cumpleaños? Tú eres 4 fechas. No solamente eres una, tienes 4 fuerzas en 4 fechas. Y eso lo vamos a descubrir. Te lo voy a enseñar cómo hacerlo en el taller del árbol, en el curso del árbol, para que sepas cuáles son las fuerzas que te acompañan en función de tu fecha de cumpleaños. Y no es astrología, no tiene nada que ver con astrología ni numerología. Es información biológica del árbol. ¿Ok? Tenemos, amigos, también las clases semanales de meditación todos los miércoles, si gustan inscribirse. Tenemos ya también el 5, 6 y 7 de marzo, primer módulo del diplomado en tarot cuántico profesional, que también es una forma de extraer información del inconsciente al consciente, para que podamos aplicarlo en procesos terapéuticos, de ayuda, de acompañamiento, de guía espiritual o de sanación, tanto para ti como para otras personas. Es el manejo ético del tarot. Les voy a enseñar a lo largo de un año, en 4 módulos de fin de semana, cómo utilizarlo. Y les recuerdo, amigos, que también ya tengo terapias por las tardes. Ya hay espacios de terapias en línea por las tardes, por si gustan agendar su sesión. Y ahorita todavía hay descuento de San Valentín. Si se meten con el código San Valentín en mi página, agendas tu constelación, agendas tu angeloterapia o tu lectura de tarot terapéutico. Con ese y se te hace un descuento por regalo de San Valentín. Muy buenas noches, Cristi, nos vemos el domingo. Gracias, muchas gracias por recomendar el curso, Lulis. Gracias a todos, nos vemos el domingo, Mara. Ahí estaremos todos. Y pues con esto me despido, amigos. Muchas gracias por quedarse, por acompañarnos. Y nos vemos entonces el próximo martes. Cuídense mucho, que tengan un excelente semana. Nos vemos el domingo en el curso. Bye.